Buenas noches. Este es un trabajo para la Universidad Estatal a Distancia, para la asignatura de Crimen Organizado. Esto es una video presentación. Mi nombre es Licea Valverde Arias. El título de esta video presentación sería Crimen Organizado, origen y localización del problema. Crimen organizado. Concepto. Es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías. Este grupo de personas generalmente se basa en delincuentes, pero no es exclusivo de los mismos. También se cumple con roles como expertos en tecnología, expertos en finanzas, perdón. También hablamos sobre personas con conocimientos en leyes, política. Es una mezcla de un conjunto de profesionales que unidos hacen posible el crimen organizado, ya que no es tan simple como parece. Es bastante complejo y tiene su estructura a lo interno. El crimen organizado genera inestabilidad política en los países y cómo puede que afecte la economía. El crimen organizado sí genera inestabilidad en la política de los países. ¿Por qué? Cuando el crimen organizado comienza a atacar un país, este va a comenzar a sufrir sus consecuencias. Entre muchas de estas estamos hablando por la corrupción al interno de la política o de los funcionarios, estamos hablando por la intimidación de estos grupos directivos hacia funcionarios públicos o hasta mismos entidades nacionales o instituciones, las cuales se ven obligadas a ceder ante las peticiones de estos grupos o de lo contrario podrían sufrir unas consecuencias hasta mortales en muchos casos. ¿Cómo margina esto la economía? Pues el narcotráfico, como un ejemplo de crimen organizado, mueve millones de millones al año. Por lo tanto, si el país está pasando por una situación económica y uno de estos grupos ofrece brindar una pequeña ayuda que puede salvar la situación del momento, sería como una opción a considerar a pesar de las consecuencias que puedan haber. Por lo tanto, sí afectaría la economía, ya que también la economía debe ser un círculo constante que está girando, La economía no solo se mueve con dinero legal, también se mueve con dinero ilegal. Por lo tanto, el crimen organizado sí afecta a la política y sí afecta a la economía. Algunos conceptos básicos relacionados al crimen organizado. Están las organizaciones basadas en lazos familiares, que son aquellas organizaciones en donde su principal estructura es por medio de una jerarquía, en donde van generalmente los más mayores, por así llamarlo, serían los jefes, y de ahí se va desencadenando hacia abajo la línea de orden. Todos estos generalmente se componen de una familia. Hablemos de abuelo, nieto, tataranieto, y de ahí en adelante dependiendo de cómo sea cada familia. Organizaciones tipo mafia. Son aquellas organizaciones que buscan controlar todo territorio nacional e internacional con el objetivo de obtener control político, social, económico y todo aquello que puedan arrasar, lo van a querer obtener con todo el control total, parcial nada. Grupo delictivo tipo pandilla. Estos grupos son muy comunes en partes del país humildes, por así llamarlo, en donde la economía no es como creciente, sino por el contrario, es degradante. Por lo tanto, este tipo de grupos nacen a base de esos faltantes en su estilo de vida, desde la educación,
hasta el poder tener los recursos básicos para poder sobrevivir, entre muchos otros. Por lo tanto, son grupos generalmente iniciados por jóvenes que buscan un tipo de justicia propia a partir de la implementación del miedo y diversos métodos que pueden ser utilizados. Modelos mixtos y participación de miembros ajenos. Son grupos en donde tanto la etnia, la edad, la familia donde se provenga, el país de donde seas, son de suma importancia, ya que esto le puede brindar o beneficios o, por el contrario, desventajas al grupo. Por lo tanto, son aspectos que se consideran previamente al considerar un miembro se puede unir al grupo. Células y redes complejas. Son aquellos grupos que tienen un inicio en una parte del país y este se divide en redes y se divide en células. Con esto quiero decir, por ejemplo, las grandes organizaciones tienen un centro, por decirlo, un núcleo en donde está su base mayoritaria. Pero ese también se divide en pequeños clanes en donde se puede así mantener un control total de la zona, pero que tampoco sea aglomerado por un solo punto de unión, sino que haya varios en donde se pueda dividir el trabajo entre todos. El crimen organizado en la región centroamericana y el impacto que ha tenido en nuestro país, Costa Rica. El crimen organizado ha sido una problemática sumamente compleja a lo largo de los años, desde su inicio hasta hoy por hoy. Esto se ha puesto en evidencia en las noticias, en estadísticas y en demás formas de compartir información, en donde se puede observar cómo personas son reclutadas por ese tipo de grupos para realizaciones de actividades ilícitas, en donde también son personas que no temen a la autoridad, por todo lo contrario, son desafiantes, además de ser personas que van por todo a la vez, no hay límite. Se busca abarcar todo y así comienzan con un país, luego van con otro y así se van expandiendo en los pequeños vacíos que hay en estructuras del país, como en política, que existan pequeños vacíos. Ahí es donde se mete el crimen organizado a funcionar de manera silenciosa, pero constante, y muchas veces llega a abarcar mucho más de lo que la misma legalidad debería cubrir. Por lo tanto, es un problema que nace en la sociedad y perfora cada núcleo y cada parte de las instituciones, incluso de la población, ya que mucha de esta, como sufre de necesidades, requiere de un ingreso extra, a pesar de que sea legal y a pesar de las consecuencias que este mismo puede obtener. ¿Qué impacto han tenido en Costa Rica el crimen organizado? Pues a diario podemos ver en las noticias en donde grupos criminales atentan contra la integridad de personas, instituciones, organizaciones, que van en busca de un objetivo y van tras él a pesar de lo que pueda suceder, sin importar si hay algún herido o, para casos peores, alguna persona muerta en el intento. También en lo político, la corrupción en este país es inminente, no se puede tapar eso con el dedo. Aquí existe la corrupción y está cada vez en un punto en donde se puede disimular menos. Si nos vamos a un tema económico, también la corrupción está presente. Miles de millones probablemente desaparecen al año
hizo a consecuencia de esta situación, pero es parte de, ya que al menos en este país, lo que es las leyes y todo lo establecido ya previamente para la lucha contra esto, no son muy eficientes. La verdad, no. Podría ser mucho mejor, por lo menos con lo que hay hoy por hoy, se queda debiendo mucho. Tienen mucho más estratégica, más tecnicismos y más todo. La criminalidad ya que es sumamente creativa también. Datos históricos sobre el crimen organizado a nivel mundial. Este tuvo su inicio alrededor de los años 20 y 30 en Estados Unidos. Y Estados Unidos se considera la cuna del crimen organizado. Esta delincuencia comenzó alrededor del siglo XX, en los años mencionados anteriormente. La guerra fue un punto de inicio, ya que cuando sucedió esta época de la historia, luego de que terminara, quedó como espacios en donde la violencia, la delincuencia, los secuestros, los robos, los asesinatos, fueron pan de cada día, ya que la sociedad necesitaba un punto de inicio para partir de él. Y en aspectos políticos, probablemente los funcionarios no estaban aún adaptados para poder ser como una buena guía de aquí en adelante. El tráfico de esclavos fue una muestra inicial de la delincuencia. De aquí se parte para lo que hoy conocemos como la trata de personas, la trata de blancos, de negros, en donde se busca que estos sean obligados a trabajos forzados a través de prostitución, esclavitud, retención de su libertad, entre otras cosas. Perfil personal y psicológico de sujetos históricos relacionados al crimen organizado. El perfil personal de este tipo de personas, estamos hablando como generalmente de líderes o personas con ya un amplio conocimiento de estas prácticas. Son personas que probablemente cuando nacieron no estaban acostumbrados o tal vez no vivieron esto, pero a través de situaciones duras que la vida pone, es indispensable buscar un ingreso extra. Por lo tanto, se debe de buscar cómo salir adelante. Por lo tanto, también esto muchos lo extrañan a familias poderosas y familias en donde el dinero es tanto y se les cría y se les muestra el cómo realizar los crímenes, cómo obtener las técnicas, su estructura, se les muestra todo. Por lo tanto, el perfil de esas personas puede ser desde la niñez, en donde se les inculca el que esto está bien, que puedan hacerlo y que con el paso del año se perfile esto más y más. O puede ser que a raíz de situaciones complicadas a lo largo de la vida se requiera de utilizar esto como una forma de ingreso. Por lo tanto, el perfil de esas personas generalmente son personas con necesidades básicas, son personas con una personalidad sin remordimientos, en donde también lo desafiante es parte de su día a día, en donde viven sin temor a la ley, sin temor a qué pasará mañana. Son personas que el día a día lo disfrutan y lo viven plenamente, a pesar de sus limitaciones, claramente. Y si nos vamos a un aspecto psicológico, son personas que a lo mejor no van a poseer los valores que poseemos tal vez muchas personas, que son los inculcados por cultura y por moral también, en donde se establece que todo ese tipo de acciones está mal y es inapropiado realizarlas.
Gracias.